Ajá. Es Bien. un claro ejemplo. Eso, si querés lo charlamos un rato acá hoy en la reunión. Me parece que estamos todos, ¿no? Ya estamos, ¿no? Ya Tenemos estamos. 11, lo tenemos 11, falta el técnico nada más. Falta el técnico. Sos vos el técnico. Bueno, Miguel, nada, como siempre, sabés el aprecio que te tenemos en la personal, un aprecio personal, y además el aprecio institucional que tenemos de la universidad, porque fuiste uno de los impulsores de la carrera de licenciatura en administración en nuestra facultad, así que siempre es un honor tenerte con nosotros. Así que bueno, poder disfrutarte, estar un rato con vos, charlar, que nos cuentes. La idea de la charla es una charla abierta, sin una temática en particular. Sí, sabés que esta es tu cátedra, que es la cátedra de Dirección General. Algo charlamos el fin de semana, pero bueno, los chicos ahí ya te los presenté, son chicos que están a punto de recibir. Faltaba el Patricio. Hola, Patricio. Buenas tardes. Hola, buenas Sabrina. tardes. Hola, Sabrina. ¿Está por ahí? No. La Sabrina es ¿Qué tímida. tal? Buenas tardes, y estoy acá. Ok. Hola, Paula. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Agustina, no sé si nos saludamos. No, hola, buenas tardes. Creo que mi internet anda un poco mal porque los escucho un poco cortados, pero me parece que soy yo. Bueno, entonces ya están todos presentados, a Fede y a mí nos conocés, así que bueno, la idea era charlar un poco con vos, como una pequeña introducción. Estamos terminando de ver las primeras unidades de la asignatura, estamos definiendo el rol del administrador, o del director, del gerente. Estuvimos charlando un poco sobre los estilos y cuáles eran sus funciones. Yo te contaba que los chicos, cuando charlamos un poco, ponemos ahí a la par tu artículo sobre el rol del administrador en conjunto con otros autores. Ellos siempre quedan muy, y este año también lo hicieron saber, muy vinculados con tu lectura, producto de las características que vos exponés, de lo que son los administradores, los directores, los gerentes en espacios tan complejos como los nuestros, ¿no? Y hablar esto de la administración de la escasez, que hace referencia, y hablar un poco de la complejidad que lleva adelante administrar una organización. Así que en ese contexto queríamos escucharte. Sabemos que yo les conté a los chicos que estás trabajando mucho, dando conferencias en todo el país sobre el tema de qué nos está pasando con esta pandemia. Así que bueno, te tiramos un poco ahí el disparador para arrancar y charlemos un rato. Bueno, en primer lugar, gracias a Quique, gracias a Federico y a todos por estar presentes. Para mí siempre es una alegría, al no poder hacerlo presencial, por lo menos hacerlo de forma virtual. Yo tuve la suerte de ser docente de las dos últimas materias, de toda esta manga de delincuentes que fueron egresando como licenciados en administración, entre ellos Quique Babino, la actual decana, Janina Tocchetti, el anterior decano Daniel Uri, bueno, y otros tantos vándalos que andan sueltos por la provincia. Tuve la suerte de tenerlos en las dos últimas materias, en Dirección General y en el Seminario de Aplicación. Que las dictábamos en conjunto. La verdad fue una experiencia muy linda. También estuvo Nora Trifarot, la titular de comercialización. La verdad era un grupo muy lindo. Bueno, como dijo Quique, la idea es hacer un poco un diálogo, ir disparando ideas. Yo creo que para los administradores, los que estudian licenciatura en administración, y también para las otras carreras de ciencias económicas, pero en particular para el licenciado, este es un contexto inédito. Nunca hubo un contexto tan favorable como este para el ejercicio de la profesión. Esta profesión tiene desde mi punto de vista, tiene un vicio muy difícil de eliminar, que es un vicio de difusión, es un vicio de visibilidad. En la comunidad, yo este tema lo trabajo mucho en charlas en los consejos profesionales. Hicimos una charla hace unos días en el Consejo Profesional aquí de la provincia de Chubut, que hubo profesionales de muchos lugares, de muchas provincias del país. Y la verdad que todos coincidimos en que hay muy poca visibilidad de la profesión. En realidad,
muchos empresarios no conocen, y muchos dirigentes públicos no conocen bien las competencias de un licenciado en administración. Por eso digo que este es un contexto inédito, ideal, porque lo vamos a ver ahora, si Kiki y Fede están de acuerdo, es un poco cómo la superposición de varias crisis afecta el funcionamiento de todo tipo de organizaciones públicas, privadas, ONG, lo que ustedes quieran. Y ahí está el gran desafío para el administrador y para visibilizar la profesión, que es cómo aprovechar las competencias que tenemos producto de nuestra formación para ayudar a todo tipo de organizaciones a que se reinventen, a que se adapten, a que cambien. Esta es la gran oportunidad, nunca hubo una oportunidad como esta. Entonces, si les parece, Kiki y Fede, hacemos una primera introducción con un temita, que es, aquí lo que se están generando es un gran desafío, que es generar nuevos paradigmas, o un nuevo paradigma, como ustedes quieran, pero además la velocidad para implementarlo. ¿Ve? Como dice Alberto Levi. Alberto Levi dice, muchos de ustedes lo conocerán por sus libros de comercialización, él lo caracteriza como una era del desconocimiento. ¿Por qué era del desconocimiento? Porque hay muchos cambios para los que no estamos preparados. No estábamos preparados. Y tuvimos que improvisar, ir actuando en la emergencia, en la urgencia, aprendiendo y desaprendiendo. Vamos a poner como ejemplo lo que decía Quique, antes de que entraran algunos de los chicos, él presenció el otro día. ¿Por qué no lo contás, Quique, que había unos chicos que no estaban? Así nos da pie para plantear un ejemplo de la justicia, el juicio. No, lo que le decía era que sintéticamente vi, ahora se ven cada vez más frecuentemente, porque son públicos, pero se ven juicios por Zoom, digamos, ¿no? Donde aparece la figura, todo lo que estaba en un plano físico, y con un plano físico en un espacio físico con dominios de poder o con relaciones de poder claramente definidas. Automáticamente, a partir de la pandemia, yo contaba que la impresión que me daba es que todos aparecían un cuadradito al lado del otro, es decir, estaba el cuadradito del juez al lado del... Y eso no, paréntesis, no sé si eso se puede modificar, si vos podés poner a quién, ahí le pregunto a Fede, a alguien de ustedes, si yo puedo colocar a quién, o es arbitrario como lo pone Zoom, pero bueno, esas relaciones de poder, con la seguridad en el medio, con un montón de cosas, terminaban siendo pequeños cuadraditos, gente que estaba en su oficina, gente que por ahí estaba con la cámara apagada, se perdió todo ese ritual propio de un espacio tan simbólico como el judicial. Eso me llamaba la atención de que, bueno, obviamente el juicio se llevaba a cabo, pero bueno, todas esas relaciones institucionales se terminaban fundiendo en una imagen, en una computadora, digamos. ¿Y qué pasó con el acusado? Bueno, y ahora, ayer, creo que me parece que fue en Entre Ríos, el acusado escuchó la sentencia en el estudio jurídico del abogado, y cuando fue la policía a buscarlo, se había ido del lugar. Cosa que obviamente eso no, me río para no llorar, ¿no? Pero digo, cosa que en un juicio automáticamente esa persona está la seguridad del lado y se lo lleva, digamos, ¿no? Pero digo, cosas tan extrañas como esa, ¿no? Que pueden ser también vulnerabilidades del mismo sistema, ¿no? Porque si esa persona, estoy pensando en voz alta, ¿no? Se le iba a dictar una sentencia que iba a ser negativa, por lo menos tiene que tener la seguridad fuera del estudio, o por lo menos tiene que tener un policía afuera para decir, che, pase lo que pase, vení que te... Pero bueno. Ahora, fíjense No sé. este ejemplo, qué rico que es ese ejemplo que traes, Quique, porque, por un lado, por lo que vos decís, es claro que el juez no estaba preparado para eso. Tal vez estaba más preparado el abogado que el juez, y estaba más preparado que el abogado y el juez el acusado. Ahora, ¿cómo se llevan adelante estas actuaciones judiciales si no estaban preparados? No es lo mismo tener a alguien presencialmente, poder dialogar, manejar las emociones, que hacerlo fríamente a través de una pantalla. Ahora, el otro tema es si esto va a ser permanente o es en la emergencia. Yo creo que esto, de mi modesto punto de vista, es en la emergencia. Luego se volverá al sistema presencial, por montones de cuestiones que tienen que ver con la organización de la justicia. Pero bueno, yo creo que en este caso, y es muy buen ejemplo en el ejercicio de la profesión,
cualquiera sea, en este caso la del juez, la del abogado, la del fiscal, o de nosotros frente a una organización en particular, lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que combinar 3 competencias. Tenemos que combinar como administradores 3 competencias, y que hacen que nuestra tarea sea muy virtuosa, pero muy compleja al mismo tiempo, y muy difícil de manejar. Primero son competencias conceptuales. Después hay competencias técnicas y hay competencias humanas. El tema es en qué orden van y con qué tiene que ver cada una. Porque esto, la verdad, que el escenario que estamos viviendo es tremendamente complejo, es un gran muestrario de algo que ustedes habrán estudiado en alguna de las materias son esto, o estarán por estudiar, que es el mundo que se llama VICA, B corta ICA, VICA por volátil, I por incierto, C por complejo y A por ambiguo. Pues la verdad, es lindo leer los libros, es lindo buscar algún ejemplo, pero otra cosa es vivirlo y sufrirlo. Vivir y sufrir un mundo que es volátil, que las cosas no sabemos cuánto tiempo van a durar, el aislamiento, el encierro, la apertura, el tema a futuro, las consecuencias de la vacuna, que no están muy claras. Fíjense que uno de los grandes temas que se discute hoy éticamente es ¿por qué hay que firmar? Los gobiernos firman que se hacen cargo de las consecuencias de las vacunas. Nunca pasó eso con ninguna vacuna. Y esto es porque las vacunas no están, todavía no se cumplieron todas las etapas. Entonces hay mucha incertidumbre acerca de los efectos secundarios de las vacunas. Creo que es un buen ejemplo. Y lo de la complejidad es lo más fuerte, creo yo. Y esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque yo creo, a mí me parece que las cosas hay que reducirlas a conceptos simples para poder manejarlas. Y una cosa es compleja cuando uno no domina todas las variables que intervienen, o no domina las relaciones posibles entre las variables. Yo lo diferencio de una cuestión complicada. La cuestión complicada es cuando yo necesito conocer una técnica que lo resuelve. Si conozco la técnica, lo resuelvo. Por ejemplo, un proyecto de inversión. Por ejemplo, un financiamiento. Por ejemplo, un plan de marketing. Si yo conozco la técnica, lo resuelvo. Pero cuando una cosa es compleja, no hay ninguna técnica que me permita abordar todas las variables ni todas las relaciones posibles de las variables. Entonces, ¿con qué trabajamos? Con un modelo reducido de la realidad, solo con las variables que conocemos y con las relaciones que podemos conocer. Pero esto no es la misma realidad, esto no es la realidad misma. Entonces, bueno, lo conceptual tiene que ver con esto, con entender que este es un contexto que es complejo, que tenemos que desaprender y aprender al mismo tiempo, y que vamos a trabajar siempre con modelos reducidos de la realidad. Vamos a dar este ejemplo que decía Quique de las audiencias virtuales o de la virtualidad en general. Hay mucha discusión, hay mucha gente que dice, por ejemplo, que la virtualidad en el ámbito laboral llegó para quedarse. Yo creo que frente a estas cosas hay que ser humilde. ¿Qué significa humilde? Decir, mira, hoy hemos apelado a esto para poder seguir funcionando. ¿Qué va a pasar si en algún momento la crisis sanitaria, el tema del COVID, se soluciona? ¿Seguiría siendo todo virtual o se volvería a la presencialidad? Y la verdad la respuesta no la tiene nadie. No la tiene nadie. No la tiene nadie. ¿Por qué? Porque por naturaleza, por esencia, el ser humano es gregario, el ser humano es social. El ser humano es social. Entonces, por supuesto que va a haber gente que va a preferir seguir en la virtualidad, pero va a haber gente que va a querer volver a la presencialidad. Por ello hoy se habla de contextos híbridos, en muchos casos. Empezar a hablar, por ejemplo, clases parcialmente virtuales, parcialmente presenciales, algunos días presencial, por ejemplo en la primaria y en la secundaria, otros días virtual. Ahora, esto es hoy, en la coyuntura, en este contexto donde las organizaciones, como charlábamos al inicio, para los que llegaron después, las organizaciones son caóticas. O sea, intentan tener un orden dentro de un caos. El tema de no poder saber cuánto tiempo va a durar esto y tener que convivir entre un contexto presencial y uno virtual genera un caos, Fíjense el ejemplo que dio aquí, ¿cuál es el caos? Y el que iba a ser condenado se escapó. A nadie se le ocurrió que se podía escapar y eventualmente no. Pero no porque son tontos, ingenuos, o porque estaban arreglados con el abogado. No se les ocurrió, no estaban preparados para esto. Ahora sí, en los próximos juicios seguro que no se le escapa al detenido. Esto es el acusado, quiero decir. Entonces, esto es aprender y desaprender al mismo tiempo. En lo conceptual,
el gran desafío tiene que ver con el origen de la situación que estamos viviendo, que es, estamos viviendo varias crisis al mismo tiempo, y esto es lo fantástico y lo desafiante. ¿Por qué? Una cosa es una crisis y otra es una emergencia. Una emergencia es algo fugaz, es algo que ocurre en determinado momento. Un corte de luz es una emergencia. En algún momento la luz se debería restablecer normalmente. Un paro de transporte es una emergencia, en algún momento se resuelve. La crisis es otra cosa. Una crisis es algo que cambia el orden conocido. En una crisis se rompe el orden conocido, cambia el orden conocido. Entonces, es como que tenemos que aprender y desaprender cómo manejarnos en un orden que es nuevo, que no conocemos. Este orden que decía recién, laboral, parte virtual, parte presencial, todo virtual, ¿quién lo sabe? Bueno, hay que ir moviéndose, aprendiendo y desaprendiendo. Lo importante es tener en cuenta cada una de estas crisis, cuál es la génesis que tiene y cuál es el horizonte. La crisis de salud es de mediano plazo. La crisis de salud es de mediano plazo. En algún momento la gran mayoría de la población, toda es imposible porque muchos no se quieren vacunar, en muchos casos no hay suficientes vacunas, hay dudas si va a haber una tercera, si la necesidad de una tercera dosis o no. Por ejemplo, es otro claro ejemplo de incertidumbre. ¿Hace falta la tercera dosis o no? Nadie lo sabe. Hay un cierto consenso que para la población vulnerable sí, para la otra no, no lo sabemos, esto es incierto. Entonces, pero la crisis de salud en el mediano plazo se resuelve. ¿Será un año? Yo creo que no más de un año. ¿De qué depende? Depende de la cultura, o sea, que la gente mantenga ciertas actitudes que son buenas, o sea, el distanciamiento social, el barbijo, la higiene de las manos, bueno, lo mínimo, la higiene de las cosas que uno toca. Pero esto en algún momento se resuelve, como de hecho se está resolviendo en muchos países. Hay países donde ya no se usa el barbijo, donde ya no se permiten las reuniones sociales. En algunos se abrieron y después hubo que volver a cerrar porque los contagios siguieron, pero en el mediano plazo esto se resuelve. ¿Cuánto? Yo creo en un año. En un año esto pasó a ser historia. Pasó a ser historia. Pero falta recorrer un camino todavía. Pero estamos conviviendo con otra crisis en el mundo, pero en particular en la Argentina. Acá ya yendo a la Argentina y a Latinoamérica. Que es la crisis económica. Porque en realidad, no solo nosotros estamos en un contexto de crisis económica. La gran mayoría de los países en el globo terráqueo están de alguna manera con una crisis de mayor o menor envergadura. Pero en Latinoamérica, caso de Argentina, caso de Brasil, caso de Perú, mismo el caso de Chile, a pesar de que decían que Chile estaba en una muy buena situación, estamos en una crisis económica. Pero en el caso de la Argentina, que es donde nos toca trabajar y vivir, es una crisis económica que tiene una característica muy peculiar, que ya viene desde hace varios años. No hay que quedarse en la coyuntura y pensar que esta crisis económica es consecuencia de este gobierno. Tendrá su parte, como tendrá su parte las consecuencias de la pandemia, pero en la Argentina en particular venimos de crisis económica hace varios años, yo diría más que varios años, desde hace varios lustros. O sea, es un contexto repetido donde la crisis económica está presente y no logramos encararla. Alguna vez vamos a salir. Alguna vez, a mí me gusta ser un optimista y ver siempre la luz al final del túnel. No espero que no sea la luz de la locomotora que viene y me va a llevar por delante, pero a mí me gusta ver siempre la luz al final del túnel y creer que estoy cerca del final del túnel. Entonces, la crisis económica, yo la peor que conocí en la Argentina fue la del 2001. Para mí había sido la peor. Ahora, tomando esto como una referencia, la crisis del 2001 se salió en 2 o 3 años. En 2 o 3 años se encontró la salida de la crisis. Y esto no es para hablar bien de ningún gobierno en particular, no es para hacer política, pero digamos, en 2 o 3 años se comenzó a salir. El contexto de la Argentina era diferente, no había tanta desocupación como ahora, no había tanta pobreza como ahora, vinieron vientos que soplaban a favor del exterior, se dieron una serie de condiciones que quien estaba al frente del gobierno en ese momento las pudo aprovechar y se empezó a salir. Pero tardamos 3 años. Y esta crisis es mucho más grave que la del 2001, es mucho más grave la del 2001. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a salir? La solución a esta crisis es de entre mediano y largo plazo a partir de que se tomen ciertas medidas y que vengan vientos favorables. Será entre 3 y 5 años.
Más de 3 años seguro. Más de 3 años seguro, entre 3 y 5 años. Depende de muchas cosas, depende de que la Argentina consiga financiamiento del exterior, depende de que vengan inversiones, depende de montones de cosas. Esto no se resuelve de la noche a la mañana. ¿Por qué digo que es importante? Porque ustedes lo habrán visto en muchos reportes, en muchos reportajes, en algunas mesas, siempre se les pregunta a los ministros, a los presidentes, a todos, ¿cuándo se resuelve esta crisis? Y la verdad que es una pregunta ingenua. Es una pregunta de un chico de un jardín de infantes. Una crisis económica de la envergadura que tiene la Argentina no se sabe cuándo se resuelve. Sí sabemos que es de mediano a largo plazo, más que eso no sabemos. La crisis de salud sí sabemos que es de mediano plazo, pero tampoco sabemos si se resuelve dentro de 2 meses. Y después tenemos una tercera crisis que se superpone con estas tres, con las otras dos, y que constituyen un combo muy difícil de manejar. Por eso decía que el contexto en el que nos toca trabajar es fantástico, es inédito, porque nos abre la puerta para muchas intervenciones. Es la crisis social. Hay una crisis social que es la de más difícil solución de todas, es la de mayor dificultad para solucionar. De una crisis social de la envergadura que tiene la Argentina se sale en el larguísimo plazo, no menos de 10 años, no menos de 10 años. Entonces, fíjense, estamos surfeando entre 3 crisis, la crisis de salud, la crisis económica y la crisis social. ¿Y por qué planteo esto? Porque esto es entender este contexto, tiene que ver con las competencias conceptuales. Cuando nosotros trabajamos en una empresa privada, en un organismo público, donde sea, en una ONG, es imposible pensar cómo organizarla, es imposible pensarla estratégicamente, es imposible dirigirla y gestionarla si no sabemos el contexto que estamos viviendo y cómo le afecta a nuestra organización en particular. Entonces, lo primero es competencias conceptuales. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué Argentina estamos viviendo? ¿En qué región estamos viviendo? ¿Y cómo afecta todo esto a la actuación de la empresa que nosotros estamos dirigiendo, asesorando? Después están las competencias humanas. Las competencias humanas tienen que ver con cómo afecta la superposición de estas 3 crisis a los seres humanos. Obviamente, y que no estamos preparados para esto, no estamos preparados. Fíjense, hay uno de los colegas, uno de los chicos que está aquí presente, que está asistiendo a la clase, y con Leonardo, creo que, con la nanita sentada arriba de él. Creo que es Leonardo, ¿no? Que está con la nena. Sí. Ahora, ¿qué pasa si ahora se durmió o la durmió él? La durmió él, le dio algo para dormirla. Ahora, por ahí aparece el perro ladrando, el gato que la araña. Por ahí aparece la mujer gritando que se rompió la cadena y el baño está perdiendo. A ver, es muy lindo todo este contexto, pero piensen lo siguiente. Creo que todos, salvo Quique es un privilegiado, debe estar ahí en su estudio o en el juzgado, salvo Quique, todos los demás estamos desde nuestra casa. Ahora, ¿cuál es el problema? Nuestro hogar no fue pensado para dar clase y para trabajar. Nuestro hogar fue pensado y diseñado para vivir en familia. Ahora, ¿cómo hacemos para convivir? En un espacio que está diseñado para vivir en familia, para trabajar al mismo tiempo de forma simultánea. Esto es un problema serio. Entonces, todo esto, además la incertidumbre, el estrés que genera, no saber si me van a dar la segunda dosis, si me toca dar la tercera dosis, si puedo viajar, si no puedo viajar. Yo mañana viajo, el primer viaje, el segundo viaje que voy a hacer en 15 meses al interior. Voy a la provincia de Santa Fe. Voy a un pueblo carcarañado donde tengo un cliente y después voy a Rosario. Y ahí me genera una incertidumbre. No sé cuáles son los protocolos que tienen los hoteles para ingresar, para estar, no sé qué servicio dan adentro, qué servicio no dan. Y la verdad, sí, es muy lindo entrar a la página web del hotel y me dicen un montón de cosas, pero después no sé en realidad cómo funciona. Entonces, después tampoco sé qué pasa con los controles policiales para entrar en Santa Fe, bueno, para pasar de una ciudad a otra. Todo este contexto, para dar pequeñas cosas, pequeñas cositas. ¿Cómo hacemos para movernos? Entonces, estamos viviendo un momento especial de la historia del ser humano en el cual tampoco los psicólogos y los sociólogos tienen muy claro cómo se maneja esto. No hay libros escritos, no hay manuales. Es improvisar, probar con mucha humildad. Y después vienen las cuestiones técnicas, Y en lo técnico, desde el punto de vista de nuestra profesión, lo que nosotros tenemos que tener es la habilidad de ver
si las técnicas que estamos aplicando, tal cual las aprendimos en la facultad, son aplicables en las organizaciones y en este momento. Voy a poner dos ejemplos. Uno es todo lo que hemos aprendido como modelos de planeamiento. Todo lo que hemos aprendido como modelo de planeamiento. Y voy a poner un ejemplo concreto. No sé si los chicos saben que se aprobó una resolución técnica en los consejos profesionales, que es la RT 49, acerca del rol del licenciado en administración para certificar un plan de negocio. ¿Sí? Ahora, cumplir toda esa norma técnica, que está muy bien pensada, requiere contar con mucha información, requiere mucho trabajo y requiere mucho tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que hoy los empresarios, sobre todo los empresarios pymes, todos, ¿no? Pero en particular los empresarios pymes, no tienen tanta información y no tienen tanto tiempo. Tienen que ir tomando decisiones y medidas en la coyuntura y rápidamente. Entonces, ¿ustedes saben cuántos planes de negocios se certificaron en el país desde que está la RT 49? ¿Cuántos planes de negocios están certificados por un 10. licenciado? ¿Eh? 10, Uno. 1. Uno. En Cava, en Buenos Aires. En Buenos No, Aires. en Buenos Aires ni se acercaron siquiera. Ni se acercaron. ¿Pero por qué? Porque obviamente está muy bien pensar técnicamente, pero en este contexto, si vamos a hablar, a ver, lo llevo a otro plano, si no van a pensar que el licenciado en administración es medio tonto. Los contadores han enfrentado un gran desafío con el balance ajustado por inflación. Ahora, entre nosotros, si dicen que dije esto, bueno, está grabado, me van a mandar en cana. Si ustedes creen que los contadores aplican el 100% de la norma en el balance ajustado con la inflación, son ingenuos. Yo tengo muchos colegas y trabajo con empresas. El contador lo que hace es una interpretación de la norma, va tratando de manejarse y por supuesto no hace disparates, no miente, pero va buscando cómo ajustar la norma para evitar que el empresario se muera de un infarto, para evitar que los bancos le pidan la devolución inmediata de todos los créditos. Entonces, lo que quiero decir es, toda norma requiere, así como en el juicio, ¿qué se dice de los jueces? Las leyes están, los códigos están, pero el juez lo interpreta en cada situación. Por eso muchas veces parece que un juez dictó una sentencia que va contra natura respecto a la ley, pero porque el juez interpretó la ley, bueno, acá es lo mismo. Entonces, en el caso del licenciado en administración, para no desviarnos, cuando tengo que aplicar la resolución técnica, si para un cliente hoy le tengo que certificar un plan de negocios, tengo que ver cómo adapto la norma, cómo la adapto. Yo digo que en estos casos, para todas las cuestiones técnicas, hay que aplicar metodologías PAS. PAS, que es una metodología PAS práctica, ágil y simple. Tiene poco tiempo, no tiene la suficiente información. ¿Cómo hago para armar un plan de negocio que sea creíble, que sea razonable y que sea viable, sabiendo que no tengo la suficiente información y que no tengo mucho tiempo para hacerlo? Yo le voy a dar un ejemplo. Mañana viajo a Carcarañá, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario. Tengo un cliente Petit Fours, 3 plantas. Tiene clientes de primerísimo nivel, McDonald's, Grido. Grido es el tercer fabricante mundial de helados, para que tengan idea. Él le fabrica los helados para Grido, le fabrica productos a McDonald's, a Mondelez, etc. Ahora, en este contexto, es imposible que nosotros hagamos un plan con todo el grado de desarrollo y todo el tiempo que hemos aprendido en la facultad. Es imposible porque hay muchas variables que no las conocemos y que cambian rápidamente. Entonces, ¿cómo estamos trabajando? En la coyuntura estamos trabajando con planes a un mes. Nosotros planificamos, con la metodología que aprendimos en la facultad, planificamos a un mes. Y lo vamos monitoreando semana a semana. Después, ¿qué hacemos? Tenemos planes de equipamiento, tenemos planes de negocio, tenemos planes de lanzamiento de nuevos productos, pero eso lo vamos manejando en un horizonte un poquito más largo, a 6 meses y a 1 año, pero solamente con poquitas variables, con muy poquitas variables. Por ejemplo, parte de los insumos que tenemos son importados. ¿Cómo se puede planificar a largo plazo si no sabemos si el gobierno va a aprobar la CIMI, o sea, los permisos de importación? No se sabe, no hay estabilidad en cuanto a los plazos de aprobación de los permisos de importación. No hay. Esto tiene que ver no con un capricho del gobierno, tiene que ver con la escasez de divisas. Entonces,
si no sabemos si el gobierno nos va a aprobar la CIMI? ¿A cuánto tiempo podemos planificar? Y la verdad no se puede planificar. Esto, todo lo que tenga que ver con insumos importados, en nuestro caso, a más de 3 meses no podemos planificar. Es imposible. Tengo otro cliente, Silbrake, que son importadores de repuestos y autos y motos. Esto es peor. Ahí en Silbrake es peor todavía, es peor. Lo vamos manejando semana a semana y vamos planteando algunas pocas variables a un mes. ¿Cómo lo estamos manejando la coyuntura? Bueno, improvisando. Improvisando. ¿Qué es improvisando? Acá hay un miembro de la justicia. Cuando no nos pasa un tiempo razonable y no nos aprueban el permiso de importación, ¿qué hacemos? Presentamos una medida cautelar en la justicia. Como tenemos antecedentes, la empresa tiene antecedentes, paga, todos los impuestos se pagan, está todo al día, el personal está en blanco, tiene historia, le hacemos una presentación al juez, el juez evalúa si esto es, si es razonable lo que pide la empresa, entonces otorga una medida cautelar, que es que se autoriza el despacho a plaza de la mercadería. Ahora, todo esto que yo le digo es un cuentito de hadas, porque tarda no menos de 3 meses. Entonces, es imposible planificar, porque yo no sé cuándo me van a dictar la medida cautelar. Una vez que dictan la medida cautelar, la tienen que cargar en el sistema de la justicia. Ahí tenés un tema para trabajar, Quique. El juez dicta la sentencia, me autoriza. La tiene que cargar en el sistema de la justicia. ¿Cuánto tiempo? No hay plazo. No hay plazo. Depende de la presión que meta el abogado en el juzgado, la disposición que tenga el personal del juzgado, el juez, etc. Logramos saltar esa valla, tenemos que ir a la aduana y nos pasa lo mismo. Hay que cargarlo en el sistema de la aduana y otra vez lo mismo. Y después hay que sacarlo del depósito fiscal. Bueno, es imposible que yo pretenda aplicar una metodología de planeamiento con no sé qué mercadería voy a poder importar, qué mercadería voy a poder despachar, cuándo la voy a poder despachar. Entonces, yo, por supuesto que tengo que planificar, pero tengo que planificar de una forma mucho más ágil, más simple y trabajando con poquitas variables. Lo mismo el tema del liderazgo, uno de los temas que a Quique le gustan. Ahora, redondeo esto, Quique, y después podemos abrir a preguntas o comentarios. Porque Dale, sí, está bueno, dale. Redondea, dale. Solo yo, se van a aburrir, se van a dormir. Hay muchos que ya pusieron la pantalla en negro, ¿viste? Se rajaron. Dijeron, este boludo no quiero escuchar más, dijeron. O se asustaron, ¿viste? Pusieron la pantalla en negro. Quedamos vos, yo, Federico, Leonardo, nada más. Bárbara está todavía ahí. No, Leonardo deja a la hija y se va. ¿Quién? Leonardo deja a la hija y se va, digo. Te pone una foto, como hizo un diputado, ¿te acuerdas? No, estoy acá, estoy acá. Sí, sí. Hasta un senador dejó la foto en la pantalla y no estaba. Ahí está, mira, aparecieron ahí, mira, aparecieron por vergüenza. Para demostrar que están, muy bien, muy bien. Ahora fíjate, Patricio sonriendo y todo, qué grande. Bueno, sí, para no dispersarnos. Entonces, es decir, el tema del liderazgo, que es un tema que le gusta tanto aquí, que hoy todo el concepto de liderazgo, y la verdad, ninguno de los manuales, ninguno de los libros que está escrito sirve para nada, sinceramente. ¿Por qué? Bueno, fueron escritos en momentos de mayor estabilidad en las reglas de juego, en la forma de vivir, de dirigir, de trabajar. Acá esto es ver cómo hacemos, por ejemplo, cómo hago para mantener motivado y coordinar un equipo si trabajamos todo por Zoom. A ver cómo hacemos. Dígame un libro donde está escrito cómo se motiva, cómo se coordina un equipo trabajando 100% por teletrabajo. No hay nada escrito, hay que vivirlo en cada caso en particular. Además, la gente está trabajando desde su casa. Con el nene que quiere jugar con la computadora, que pregunta, que no entiende que el papá está trabajando o está en una clase. A veces hay una sola computadora en la casa, la tiene que usar la mamá, el papá y el nene también para hacer los trabajos del colegio. Imposible manejar esto. Ahora, y esto para las personas que comparten esto con el trabajo. Entonces, hoy el liderazgo, es muy difícil decir cuál es el liderazgo ideal para este contexto. Estoy dando 2 ejemplos nada más, planeamiento y liderazgo. Puedo dar muchos otros ejemplos de cosas que hay que repensar y ajustar mientras dure esta transición. El liderazgo hoy es un liderazgo de relación, no de posición. El liderazgo hoy es un liderazgo de relación. ¿Cómo mantenemos relaciones positivas entre los individuos? El que lidera y los que son liderados. ¿Cómo podemos lograr que estén todos vinculados, que estén todos motivados y que estén todos contenidos? Hoy es un liderazgo básicamente de contención. Y aquí aparece un concepto que es
muy difícil de transmitir. Hoy lo que hace falta en estos contextos es un liderazgo firme. El liderazgo firme no es liderazgo autoritario. No es liderazgo autoritario. El liderazgo firme significa tener claro el rumbo, o tener claro rumbos de corto plazo, ir manteniendo alineado el equipo, pero teniendo clara la visión de cuál es el futuro, cuál es el camino. Yo, en uno de los clientes que tengo, que es este que voy mañana a la provincia de Santa Fe, me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque el empresario es un gran emprendedor, yo creo que es uno de los tipos más fantásticos que yo conocí desde el punto de vista de la capacidad para ver oportunidades de negocio donde otros no ven. La verdad que esta empresa es más yo digo que es una agencia de marketing con capacidad industrial. ¿Por qué agencia de marketing? Porque a él se le ocurren productos y él le lleva el producto al cliente. No es que el cliente se le ocurre desarrollar un producto y busca quién se lo puede fabricar. Él piensa el producto y después se lo lleva a alguien. Por supuesto que la estrategia de él es ir solo a grandes jugadores del mercado de alimentos. Por eso se lo lleva a Grido, se lo lleva a McDonald's, se lo lleva a Mondelez. Entonces, a él se le ocurre el producto y después le lleva el producto ya diseñado, desarrollado a un cliente. Por supuesto que mediante, firman alguna carta de compromiso o algo que después si el empresario quiere llevar adelante el lanzamiento, se lo tiene que comprar a él por un tiempo, ¿no? Ahora, este tipo es bárbaro para ver oportunidades de negocio, pero es un pésimo líder, él mismo lo dice, él reconoce que no tiene capacidad de liderazgo. Ahora, ¿cómo hacemos para manejar una empresa donde el CEO, el dueño, no tiene capacidad de liderazgo? Reconocido por él. Y es muy difícil esto. Entonces, tenemos permanentes crisis con los equipos, hay gente que nos cuesta estabilizar la organización de los equipos, hay gente que no resiste la presión y se va. El lema que tiene el empresario es el cambio es permanente, con lo cual es otro problema. Esto de que el cambio es permanente, desde el mismo de estos puntos de vista, es un disparate. No se puede estar cambiando. Cambiando significa hacer las cosas diferentes. Una cosa es modificar, una cosa es mejorar y otra es cambiar. No se puede estar cambiando permanentemente. Entonces, si estamos cambiando permanentemente, ¿qué hacemos? Y generamos inestabilidad. Entonces, yo di estos ejemplos, el ejemplo de liderazgo, un ejemplo de planeamiento, podemos ver otros o lo que a ustedes se les ocurra. Digo, hoy, desde el plano técnico, el tema es cómo adaptar esas técnicas que aprendimos en la facultad para poder implementarlas en un contexto tan complejo como este, en organizaciones caóticas, donde nuestro rol es darle un orden al caos. Este es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para darle un orden al caos? Yo creo que acá sí que podríamos hacer algún parate y dialogar ahora. Pues si no, me voy a ir por otros temas. Bien, Dale. bien, interesante. Bueno, a ver, No sé, los chicos, si les ocurre algo. preguntas. ¿Cuándo termina esto? Decía alguno. ¿Cuándo se va? Bueno, a ver, ¿qué cosas van surgiendo? Siempre las Gabriela, personas son las damas, así que vamos a ver si hay sorpresa y habla primero algún joven. Gabriela, Paula, Bárbara. Agustín Hijo está trabajando, así que no. Pero bueno, en Los Ángeles. Leonardo está con teléfono. Va, Patricio. ¿Quién? ¿Dudas, consultas? ¿Comentarios? Ejemplos que quieran dar. ¿Sí? ¿Quién anda por ahí? Patricio. Yo tengo una consulta, pero es por el tema de ética nada más, pero es distinto. O sea, cuando pasemos a eso, puedo hacer Bueno, la consulta. Hacela ahora, dale. Por ahí disparás cosas, dale. Sí, quería consultar sobre si en estas situaciones de crisis actuales cambiaron el dilema ético en los administradores. Y si no, bueno, ¿qué opina usted sobre este tema? Ahí lo interesante sería primero, es una cuestión complicada lo de la ética, no compleja, complicada. Para vos, ¿qué es el dilema ético? No estoy tomando examen, pero es para ver si estamos pensando lo mismo, dale. Como vos hiciste la pregunta, te devuelvo la pelota.
Claro, no, no. Y las cuestiones de la organización, de cómo lleva a cabo, ¿no? La ética profesional y también esto del liderazgo, de que también que no se rompan estas barreras, ¿no? Entre las personas. Mirá, yo creo que el tema ético tiene que ver con los valores que cada uno tiene. Tiene que ver con los valores que cada uno tiene y después tiene que ver con entender los valores de la organización y ver de qué manera se la dirige y se la gestiona. Puede haber muchos casos en los cuales se presenta un dilema ético porque tal vez lo que el empresario quiere hacer o no es legal o nosotros consideramos que está afectando a la gente y no contempla a la gente. La verdad que yo creo que esto afecta evidentemente el dilema ético. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con ejemplos. Yo vengo mucho más de la práctica profesional, si bien fui vicedecano de Económica de la UBA, escribí libros, bueno, todas esas boludeces, pero la verdad que yo estoy más contaminado por la práctica que por la teoría. Siempre trato de vincular las dos cosas, pero desde la práctica. Entonces, por ejemplo, yo conozco empresarios que hoy quieren que la gente vuelva a trabajar. Se hartaron, se cansaron, tengo un cliente en Rosario, se cansó del teletrabajo y quiere que la gente vuelva. Y hay gente que quiere volver y hay gente que no quiere volver. De hecho, a una persona que se la está obligando a volver, ahora hay un problema que está con permanente consultas médicas, con permanente ausencia, etc. Y bueno, ahí, ¿cómo resolvés el dilema ético? Y bueno, yo creo que el problema es ser lo más honesto intelectualmente posible y aconsejar al empresario y decir, mirá, en este momento hay gente que está muy presionada, que tiene miedo, que todavía no tuvo la segunda vacuna, o aún teniendo la segunda vacuna, tiene miedo de contagiarse. Bueno, hay que ver de qué manera manejar la relación para que la relación no se rompa, que la relación no se tense y no se rompa. Ahora, frente a esto, a algunos profesionales les va a importar 3 pepinos del personal y le van a decir al empresario, dice, mirá, tienen que volver, obligarlos a volver, y si no vuelve, sancionarlos, rebajar el sueldo. No sé, por ejemplo, ahora me acordé por el tema de la justicia que trabaja aquí, que en Córdoba ahora se presentó en un fuero un complejo muy grande, pues la Corte Suprema Provincial, en ese fuero, para ese fuero, dictaminó que todos tienen que volver al trabajo presencial. O sea, hay una orden de la justicia que tienen que volver al trabajo presencial. ¿Qué pasó? Hay mucha gente que no quiere. Entonces ya de ese fuero hay 30 funcionarios del Poder Judicial que se agruparon y presentaron un recurso en contra de la medida que dictó la Corte Suprema Provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dilema ético de cada uno es cómo interpreta, de acuerdo con sus valores, frente a cada caso en particular, qué es lo que hay que hacer. Yo no te puedo decir una fórmula, pero sí te digo que sí. En muchas cuestiones el dilema ético está presente. Y yo creo que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el dilema ético que son más difíciles de resolver. Por ejemplo, todo el tema de la digitalización, todo el tema de la virtualidad. En el tema este del aislamiento, de la cuarentena, se han desarrollado muchos formatos virtuales, por ejemplo, para hacer marketing. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el dilema ético? Para mí, me tengo que plantear si este tema de la virtualidad va a ser permanente o es una transición. Ejemplo, tengo un cliente de Rosario que fabrica zapatos para damas. Cuando llegó el aislamiento, el cierre, obviamente puso carrito de compras, abrió marketing digital. Le estuvo yendo muy bien y me dice, Miguel, me parece que voy a cerrar los locales que tengo en los shopping. Él trabajaba con locales en shopping. Voy a cerrar los locales que tengo en shopping, porque me está haciendo muy bien. Yo le digo, mira, ¿por qué no esperas un poco a ver qué pasa? Porque si en algún momento se abre, hay que ver si la gente vuelve o no a comprar a los shopping. Hay que ver si la gente vuelve a comprar a los shopping. Bueno, efectivamente, se abrió demasiado rápido en Rosario, sin los necesarios protocolos. La gente fue en manada a los shopping y después hubo que volver a cerrar. Pero ahora se volvió a abrir todo. Vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver con el dilema ético? Porque mucha gente, con tal de vender digitalización, con tal de vender tecnología digital, vende cualquier cosa, sin saber si la empresa está preparada o no, si esto es transitorio, si en el futuro se vuelve a lo presencial. O sea, acá, el dilema ético yo creo que es muy fuerte en este momento, en cuanto a cómo adaptar las normas,
las técnicas que hemos aprendido en la facultad a esta realidad caórdica, ¿no? No sé si te contesté o me fui al diablo. Sí, sí, está contestado, está contestado. Bueno, Buenas tardes, yo estaba justo con una llamada de... También soy contador y por eso por ahí me llama, ¿no? Pero yo Creí que quería... estabas escuchando música. Yo te veía que estabas entretenido, creí que estabas escuchando música. No, sí, somos varios que somos contadores y estamos ampliando nuestra mente. Usted como decía que el ámbito del RT, que se había hecho un solo plan de negocios, ¿qué A nivel país, incumbencia? eso es información oficial, probada, uno solo hubo. No sé si fue hasta hace un mes, pero uno solo hubo. ¿Y qué ámbito específico nos queda para legalizar o cómo lo ve usted desde su perspectiva a futuro? O sea, si viene ahora se renueva la carrera de licenciatura en administración o tenemos más campo ocupacional por las nuevas modalidades de trabajo y creo la nueva organización que surge, pero usted cómo lo ve en la legalidad, digamos, en esa certificación, si eso no tiene mucho futuro por el tiempo, usted lo acotaba a menos plazo, ¿no? A las certificaciones, pero esos planes de negocio semanales o mensuales o trimestrales, pero algo que usted vea que dice esto es exclusivo de nosotros, o sea, de ustedes, o sea, de nosotros como futuro licenciado en administración. Es muy importante el tema de tener, por un lado, resoluciones técnicas. Hay montones de campos de actuación profesional donde sería muy bueno que hubiera resoluciones técnicas. ¿Por qué? Porque la resolución técnica le da un paraguas de seriedad, de protección al trabajo. Pero esto es una parte del problema. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el protocolo de las empresas de familia, esto es la incorporación de los sucesores en la dirección y gestión. Se reformaron los códigos hace 2 años, 2 años y medio. Los únicos que hablaron del protocolo fueron los abogados, ni los contadores ni los licenciados de administración. Y es un campo de actuación porque el abogado aparece al final del proceso, cuando la familia se puso de acuerdo en cuanto a cuáles van a ser los requisitos, las cuestiones, cómo se van a borrar todas las cuestiones económicas, societarias, de funcionamiento. Ahora, si hubiera una resolución técnica, permitiría que uno salga a decir, mirá, nosotros tenemos este campo de actuación. Te doy ese ejemplo con el plan de negocio, otro. Ahora, una vez que tenés la norma, no alcanza con eso, porque la sociedad tiene que saber que esto existe. Entonces, ¿por qué se legalizó un solo plan de negocio? Porque la sociedad no sabe que hay una resolución técnica que lo habilita al licenciado en administración. Ejemplo. Y yo lo pregunté, di conferencias en 15 consejos profesionales de diferentes provincias. Alguien fue al Banco Central a decirle, mire señores, cuando un cliente de un banco tiene que certificar un plan para que le den un crédito, el licenciado en administración es el profesional que está capacitado para certificar, le da una garantía de que ese plan es viable. ¿Alguien fue a las 3 asociaciones de bancos que hay? ¿Alguien fue a las delegaciones locales de los bancos? Entonces, hay un concepto de marketing. Esto es unidad temática 1 del libro de Kotler. Marketing. Producto o servicio que no se conoce, no se vende. Los empresarios no son adivinos. Los bancos no son adivinos. Sí saben que piden plan de negocio. No vale que alguien le presente el plan de negocio mientras que al banco le parezca válido y lo analice, es bárbaro. Pero en ningún lugar se sabe que el profesional que lo puede, así como un contador certifica un balance, que el licenciado en administración puede certificar el plan de negocio. Entonces creo que es un tema. Primero que haya más normas técnicas, más resoluciones técnicas sobre diferentes tareas. Por ejemplo, todo el tema de normas de lavado de dinero. Hay muchísimo campo de actuación para el licenciado en administración en todo lo que es la capacitación y los procesos administrativos internos de las empresas en cuanto al cumplimiento de las normas de lavado de dinero. Hay Quique trabaja en la justicia, ¿sí? Hay concretamente campos de actuación del licenciado en administración en la justicia, pero hay muy pocos licenciados en administración inscritos en los fueros. Entonces, yo creo que para mí esto se resuelve, por un lado, generando normas técnicas
pero por otra parte difundiendo que esto existe. Hay que tener un rol proactivo, desde las facultades, desde los consejos profesionales y desde los propios licenciados en administración. No sé si me fui al diablo o te contesté, Leonardo. No, sí, me parece interesante la respuesta y sí, por ahí concuerdo que las asociaciones quedan por ahí sin cabeza visible, por ahí, claro, estaría bueno incorporar este tipo de Además convención. hay otro concepto, Leonardo. También esta unidad temática 1 del libro de Philip Kotler, Dirección de Comercialización. Hay un error general, y creo que en la profesión de licenciado cae en ese error muchas veces, que es que los servicios no se venden. Los servicios se compran, que es diferente. Los servicios no se venden, los servicios se compran. Uno puede vender un servicio cuando alguien está dispuesto a comprarlo. ¿Y por qué lo compra? Porque cree que le puede ser útil. Fíjense que en muchos casos la profesión del licenciado en administración compite con otras profesiones que son mucho más proactivas. Mucho más proactivas. Por ejemplo, lo que dije, los abogados en el tema de protocolo y empresa de familia. Los médicos en administración de entidades de salud. Los médicos son mucho más vivos, hacen cursos de posgrado, cursos de extensión, cursos lo que sea, para aprender administración. ¿Para qué? Para hospitales y sanatorios. ¿Por qué nosotros no vamos a buscar ese medio? Competimos con muchos técnicos en informática, ingenieros en informática, en todo lo que tiene que ver con marketing digital. En realidad, frente a todas estas profesiones, el licenciado en administración tiene una gran ventaja. La tiene, pero no la sabe usar desde mi punto de vista, que es el licenciado en administración, incluso frente al contador, tiene una ventaja que es la visión holística de la organización. El licenciado en administración tiene la visión holística de la organización como sistema, y de cada una de las partes del sistema cómo se relacionan. Esa es la gran ventaja contra las demás profesiones. Tenemos sociólogos y abogados que se dedican a recursos humanos. Quique en una época tenía una consultora en recursos humanos. Ahora, en realidad, ¿quién está mejor preparado que un licenciado en administración para manejar los temas que tienen que ver con la administración y gestión de recursos humanos? Pues no es solamente el marco legal. Intervienen muchas otras cosas. Ahora, vamos siempre corriendo detrás. Corremos detrás de los sociólogos, corremos detrás de los psicólogos, corremos detrás de los abogados, corremos detrás de los médicos. Acá hay que crecer. Hay que crecer y salir a decir, nosotros tenemos estas competencias. Obviamente, si tenemos la resolución técnica, mejor todavía. Pues la ley está, pero la ley tiene 50 años. La ley tiene 50 años. Técnico meses tiene 50 años. Ya no sirve más, hay que actualizarlo. Para nada más difícil cambiar una ley. Entonces, desde los consejos profesionales dictar resoluciones técnicas y nosotros salir a vender, decir, esto existe, muchachos, nosotros lo sabemos hacer. Perdonen que lo diga de esta manera, pero lo estoy haciendo con todos los consejos profesionales, ¿no? Algunos se enojan conmigo, pero bueno, es así. A mí una vuelta fui a una empresa en Madrid, una empresa muy grande, y la gerenta de recursos humanos era psicóloga. Nos presentamos y me dice, yo soy licenciado en administración. Y me dice, ¿qué hacen ustedes acá con el tema de recursos humanos? Yo me quedé, obviamente no le pude responder lo que le quería responder, pero le iba a decir, bueno, ¿y por caso cómo andamos? Porque yo entiendo que por tu profesión como psicóloga, algunas cuestiones vinculadas a las personas en una organización puedes conocer, pero no por ahí el enfoque que podemos tener nosotros. Pero me callé la boca porque nos estábamos presentando para hacer búsqueda de selección. Tampoco me quería pelear con la mujer, pero me lo dijo así como, ¿y ustedes qué hacen acá en la gestión de recursos humanos? Bueno, te traté de explicar qué podíamos hacer, ¿no? Pero igual no estaba convencida, era como que estaba bloqueada a que... Obviamente nosotros abogamos a un trabajo interdisciplinario con otras profesiones. Yo creo que en eso lo charlamos con los chicos en el seminario, cuando hacemos análisis organizacional y contamos esto de que el análisis en muchos casos hay que valerse de especialistas en determinadas temáticas. Y un poco el licenciado es un médico clínico, que es un poco lo que dice Miguel, digamos, ¿no? Es decir, esto de tener esta mirada, de saber las interrelaciones, los distintos subsistemas que hay en una organización y entender por dónde pasa, pero por ahí es probable que necesitemos la ayuda de un contador especialista en un tema, o un abogado especialista, o un psicólogo.
un ingeniero. Esto que dijiste de trabajar con otros profesionales, hay un desafío muy interesante que es trabajar junto con los contadores. Yo estoy haciendo mucho de esto en algunos clientes, porque para mí conceptualmente un contador que es un especialista en sistemas de información. La contabilidad es un sistema de información, la auditoría es un sistema de información, impuestos es un sistema de información, costos es un sistema de información. Entonces, la complementación entre alguien que maneja sistemas de información con un licenciado que maneja la vinculación entre los diferentes sistemas de la organización es ideal, y esto le agrega mucho valor al trabajo frente al cliente. Yo creo que ahí hay un gran desafío, en lugar de competir por la misma torta, crear diferentes tortas y compartirlas. Pero esto pensado desde el punto de vista del cliente, para prestar un servicio de mayor valor agregado. Ahí, si me permitís, Quique, les cuento una infidencia. ¿Puedo comentar una infidencia que te afecta a vos y a la señora decana? Dale. Cuando ellos se recibieron, mirá la cara que puso Leonardo, abrió los ojos. Dijo, uy, qué lindo que se va a poner. Claro, sí, acá se armó. Estamos Acá con... se pone picante. Muchos en aquella época eran contadores y después seguían la licenciatura, como un complemento a una segunda carrera. Pero Kiki y Janina, no me acuerdo, no era contadora, ¿no, Quique? Sí. Yo creo que los únicos dos que eran solamente licenciados eran Kiki y Janina. Y en aquel momento me acuerdo, bueno, uno cuando viajaba todos los meses, tanto tiempo, siempre se generaba un mayor vínculo personal. Voy a tomar un café, una cerveza, algo. Y charlando en esas reuniones, Quique va a negar que esto ocurrió, pero yo le juro que si lo niega, miente. Me dice, sí, ahora cuando nos recibamos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer como licenciados en administración acá en Trelew? Estamos hablando hace 20 años más o menos, ¿no, Quique? Más. Vamos a decir 20 para que no van a decir estos son los viejos de mierda. 20 años. Y ahora, che, ¿qué podemos hacer acá en Trelew? Y charlando así, charlando informalmente, entre café y cerveza, comiendo alguna pizza, entre los tres llegamos a la conclusión que tal vez había una oportunidad en el tema de recursos humanos, justamente. ¿Por qué? Porque Quique y Janina se habían dado cuenta que no había ninguna consultora en recursos humanos en aquella época en Trelew. Ni en Trelew ni en Madryn. Y bueno, de ahí se planteó, aunque parezca mentira, ¿no? De ahí se planteó la posibilidad de explorar a ver si había algo que se pudiera hacer vinculado con esto. Y bueno, ellos se lanzaron a hacer esto y comenzaron con búsqueda y selección, y la verdad es que llegaron en su momento a desarrollar una consultora muy importante que trabajaba, bueno, ahora aquí que se desvinculó por entrar a la justicia, ¿no? Pero arrancaron con búsqueda y selección, y después siguieron con capacitación y con otros temas. Y la verdad, llegó a ser una consultora muy importante dentro de la provincia, trabajando en Comodoro, en Trelew y en Puerto Madryn. Corregime, Quique. Sí. Parte de la historia que conté es mentira. No. Es más, yo les cuento también de las... A ver, en las charlas estaba, en algunas, las hicimos con vos, también con Juan Carlos Ayala, Sí, profesor claro. de recursos humanos, que también participaba. Y teníamos esa inquietud, digamos, de decir por dónde disparar. Pero yo creo que más allá de obviamente que lo que dijo Miguel es cierto, más allá de la preocupación que a veces tenemos de tener un soporte legal detrás, yo soy más tengo la mirada del empresario de Carcarañá que plantea Miguel, digamos. Yo creo que tenemos muchas soluciones a problemas que hay dentro de las organizaciones y hay que saber golpear, preguntar y ofrecer, porque creo que hay, obviamente que después uno está en el arte profesional de uno de poder aplicarlos correctamente, ¿no? Porque esto que hablamos de la administración como técnica como arte, hay mucho también de arte, y el arte se va puliendo con el tiempo. Yo si veo los primeros trabajos que hice en la profesión, no tienen nada que ver con quizás los últimos. Distinto por ahí un contador que ya sale con un formato en cuanto a, ya hay al haber marcos técnicos, a ver, obviamente que después uno va puliendo, me imagino, nunca hice un balance, ni tampoco hice una auditoría,
pero después es como que yo creo que rápidamente entra en una... ¿Por qué hay? Uno trabajó en un estudio contable por ahí y tiene algún marco ahí como para agarrarse. En el caso nuestro no. Pero además eso es una ventaja competitiva. El no tener creo que es una ventaja competitiva, porque uno al formarse, al profesionalizarse uno, creo que le puede dar un plus. Yo a eso nunca le tuve miedo. Y jamás, siempre cuando alguien me pregunta, mira, jamás me morí de hambre de mi laburo. Jamás hubo un mes en la consultora que dijimos, en 20 años, yo estuve 20 años al frente de una consultora, jamás hubo un año que dijimos, che, este mes no entró nadie, o este mes no le vendimos un servicio a nadie, jamás. En 20 años jamás tuvimos una situación de decir, che, mirarnos la cara, siempre estuvimos los 20 años ocupados. A veces... Lo que pasa es que Quique tuvo un buen profesor que le abrió los ojos, por eso, pero, por ejemplo, en un momento, voy a contar otra infidencia tuya. Vos saliste a competir con ingenieros. Sí. Saliste a competir con ingenieros en todo el tema de calidad, ¿o no? Calidad. ¿Sí? Claro, Quique salió a trabajar, a ofrecer servicios, se preparó, se calificó, estudió, para ayudar a las empresas a certificar o a recertificar. Trabajo que estaban haciéndolo fundamentalmente los ingenieros, y tuviste mucho trabajo, incluso viajaste a otras provincias y todo, pero ¿por qué? Porque había, lo que aprovechó Quique ahí fue la ventaja competitiva de entender toda la organización en conjunto, y cómo afectaba el tema de las normas de calidad a toda la organización. Y la verdad que le fue muy bien con eso. Después se cansó de viajar porque ahora está viejo, ya está grande, pero trabajó mucho. Yo les tiro otro dato. A mí me tocó un dato que a mí me impactó. Me tocó ser jurado en una tesis de maestría en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Económicas. La tesis de maestría la presentaba un profesor, la hizo un profesor de la facultad. Y el resultado fue fantástico. La tesis tenía que ver con cuál era el grado de conocimiento que había en Rosario y el Gran Rosario acerca de la consultoría en dirección de empresas. Yo les aclaro que además que Rosario en particular es uno de los centros donde las empresas florecen como la soja en el campo. Hay una gran capacidad emprendedora en todo Rosario y el Gran Rosario. Surgen empresas, mueren empresas, hay una gran capacidad emprendedora. Entonces, bueno, hizo un trabajo de relevamiento en más de 100 empresas, un muy buen trabajo. Y la conclusión que se llegó era que más del 90% de las empresas no sabían en qué consistía la consultoría en dirección. Pero además, no solo que no sabían en qué consistía, ni cuáles eran los profesionales que estaban capacitados para hacerlo. Me pareció un trabajo sensacional realmente. Y estamos hablando de un lugar donde hay muchísimas empresas, medianas, grandes, de todo tipo. Había más del 90% de los casos, más de 90 empresas, de 100 no se conocían. Entonces, esto está mostrando que hay todo un campo ahí. Ahora, lo difícil es ver cómo sembrar y arar ese campo, ¿no? Muy interesante. No sé si le dijimos una hora a Miguel para no cansarlo, ya estamos sobre la hora. No, yo no tengo problema. Manejen ustedes el tiempo, yo no tengo problema. Lo que pasa es que me va a cobrar más caro. ¿Te va qué? Me va a cobrar más caro. Yo voy acumulando para cuando vaya, mirá que dentro de poco aparezco por ahí, te va a costar una cena, ¿eh? Te va a costar una cena, algo te va a costar. Asado, que a vos te gusta cocinar un asado o pescar. Me vas a llevar a pescar ahí, en aquel lugar que fuimos y tiraste la caña y tiraste la línea y estaba sobre la arena, no estaba ni siquiera había agua. No, ese fue otro, no me ponga a mí, ese fue otro. Me invitó a comer pescado al lado ahí, disfrutando de la playa, y el hijo de puta había tirado la caña, la línea, y no estaba en el agua. Ahora sí que está mintiendo. Ese fue Martín. No saben que los peces no caminan. Los peces no caminan. No, era verdad, era un amigo de él. Fuimos como una hora, la caña tirada y estaba sobre la arena. Se había retirado el agua. No le gusta charlar a ninguno de los dos. Lo íbamos a comer. Hicimos un cordero en la playa. Bueno. Bien, a ver. Consultas. Bien, no, decía, interesante todo lo que habló, y en particular lo que preguntaba era la visibilidad de la carrera, ¿no? Que pareciera como que está difícil lograrlo.
se está laburando bastante y por todos los consejos y demás, y las cámaras empresarias, ¿cómo responden, Miguel? Las cámaras empresarias, si uno la va a mirar, a mí después apareció la voz de una dama, así que después me gustaría escuchar, ¿no? Porque Sí, acá, sí. hasta ahora las damas estuvieron preventivamente calladas, estaban observando, nos están examinando. Pues ya se animó una señorita a hablar, después le damos bola. Mirá, las cámaras empresarias son abiertas, pero hay que ir a buscarlas, hay que ir a tocar el timbre. A mí me designaron, ahora tuve la suerte, se creó en la Universidad Nacional de Luján un observatorio económico social y la idea es trabajar junto con las cámaras, porque tiene sede en varias poblaciones. Y estamos trabajando con la Cámara de San Miguel y estamos trabajando con la Cámara de Luján. Cuando digo estamos trabajando, porque nos estamos acercando para proponerle cosas. Estamos acercando para proponerle cosas. Entonces, aprovechando este momento en particular. Por ahora lo que estamos generando son reuniones donde debatimos los problemas que tienen. Y después tratar de decirles cuáles pueden ser las posibles soluciones, pero no nos vinieron a tocar el timbre de ellos. Nosotros les fuimos a tocar el timbre para decirles, mire, está en la universidad, quiere juntarse con usted y charlar de los problemas que tienen. Las cámaras empresariales es el lugar que hay que ir a tocar, pero hay que ir a tocar el timbre, ellos no te van a llamar. Bien, bien, cierto, muy cierto. Ahí sí, no sé quién, creo que Agustina era la que había hablado. No sé quién había hablado antes, una dama. No, yo, Bárbara. No, Ah, Pasa que o prendo la cámara o uso el micrófono, así que la dejé apagada. Hay un sí, viento. con anteojos ahumados ahí, así que estás de incógnito, porque estás con anteojos ahumados ahí en la pantalla. Sí. Sí, no, mi consulta era más en el plano de la negociación, porque bueno, hablamos bastante sobre las crisis y cómo afectan y cómo el administrador tiene que armarse de estas competencias para llevarlas adelante, pero me gustaría algún comentario de usted puntualmente en el plano de las negociaciones. ¿Vos te referís a negociaciones de qué tipo? ¿O en qué? Sí, decime. No, puntualmente porque hay, o sea, en un material que leímos de usted, hablaba sobre 3 condiciones de un verdadero negociante y bueno, hablaban sobre prudencia, inteligencia y previsión. Previsión, bueno, obviamente para el futuro. Y ahora con un futuro tan incierto y esta condición medio que se complica. Entonces, en cualquier tipo de negociación, por ejemplo, ¿no? En este caso de la gente que no quiere volver a trabajar o que tiene miedo y demás, ¿cómo se negocia eso con el personal? Si tampoco se sabe qué es lo que puede llegar a pasar o cuánto tiempo se puede sostener esta situación. Mira, como siempre la mujer es más inteligente que el hombre. Fue la pregunta más inteligente que se hizo hasta ahora. No para quedar con Bárbara, pero... No, justamente pusiste el dedo en la llaga. Hoy hay que negociar en esta crisis en diferentes planos, en una empresa o en una organización, sea estatal o sea, como dije antes, por ejemplo, la Corte Suprema de Córdoba decidió que los tipos vuelven, los tipos no quieren volver. Bueno, ahora hay un juicio planteado. Ahora, en general, para las situaciones que se presentan dentro de una empresa, ¿quién es el que está mejor capacitado para ayudar a negociar? Nuevamente, un licenciado en administración, ¿qué van a llamar? ¿A un abogado? ¿A un psicólogo? El profesional que está capacitado es el licenciado en administración, porque lo que tiene que tratar es de entender esa realidad particular, dónde están los conflictos de intereses, porque la negociación se requiere cuando hay conflictos de intereses, cuando hay intereses en pugna. Entonces, prudencia significa, primero entender, el licenciado en administración, entender cuáles son los intereses que están en pugna, y después tratar de acercar a las partes, ¿para qué? Para evitar un comportamiento disfuncional o antifuncional, que significaría que se rompa la relación. Lo más importante en la negociación, ahí está el rol del licenciado, es que se mantenga el vínculo personal. Una negociación para poder llegar al resultado positivo tiene que hacerse en el marco de un vínculo personal positivo. O sea, significa esto, que las partes quieran llegar a una solución. O sea, el rol del licenciado de administración es tratar de evitar que el conflicto escale. Entonces, en esto de que la gente quiere volver, la gente no quiere volver. Bueno, hay que estudiar las causas. ¿Por qué algunos no quieren volver? Trabajarlas, ver si están dadas todas las condiciones para que vuelvan. Hablar con el empresario, a ver si entiende por qué hay personas que no quieren volver. Y buscar una solución de mutuo acuerdo. Y a veces es una situación intermedia.
Yo debo reconocer que es muy difícil. A mí en algunos casos que se presentó me resulta muy difícil. Pero ahí viene el tema ético, el dilema ético. ¿El dilema ético cuál es? Yo no puedo forzar a una persona que no quiere venir a trabajar porque tiene miedo a contagiarse. Distinto es si no quiere venir a trabajar porque está más cómodo en la casa. Eso es otro problema. Entonces, lo que yo tengo que entender la situación en particular. No quiere venir a trabajar porque está más cómodo en la casa, porque trabaja un rato, está en jogging, sale a pasear, o no quiere venir porque tiene miedo de contagiarse. Entonces, yo tengo que interpretar la situación y ver a ver cómo busco acercar las partes, encontrando una solución. La negociación significa encontrar una solución a un conflicto para que no escale, para que el conflicto no haga estallar la relación. Lo mejor que te puedo decir es que en la negociación lo que tenemos que hacer es tratar de entender la razón que tiene cada parte y ver cómo las podemos acercar. Pero es un claro campo hoy de actuación del licenciado en administración, hay muchísimas cosas para negociar. Hoy en las empresas, no solo con el personal, con los clientes, con los proveedores, con todo el mundo. Todo el tema de negociaciones es un campo. Ahora, nuevamente otro ejemplo, no hay ninguna resolución técnica que hable de negociación. Y ahí sí hay un montón de materiales. Bueno, trabajemos para que haya una resolución técnica, una norma, y ahí, no sé si te contesté, Bárbara. Sí, sí, sí. Sumamente complejo, me imagino, porque sí deben generarse igualmente las negociaciones del tipo de a ver si tienen que despedir gente o que acepten un retiro y demás. Así que me imagino que debe ser un tema que los debe tener bastante complicados ahora. Y sí, pero hay que, nuevamente te digo, la clave es entender. Se necesita negociación cuando hay intereses en pugna. Entonces lo que hay que tratar de decodificar, entender cuáles son los intereses que están en pugna y después ver si se pueden acercar bien, si no se pueden acercar, cómo se resuelve. Pero cómo se resuelve sin que escale a un plano de un juicio. El peor acuerdo es mejor que el mejor juicio. Y esto es lo que hay que hacer entender a un empresario. Entonces, y también al personal. Entonces, bueno, a ver cómo hacemos para manejar esta situación. Yo creo que es un excelente campo de desempeño profesional para un licenciado en administración. Pero se trata de esto, de entender los intereses de cada parte y ver cómo acercarlos, lo cual no siempre es factible. Claro, gracias. Leonardo se va a comer el lápiz ese que se puso en la boca. Quería comer un glicín, no tenía y se puso un lápiz. No es lo único amarillo que tengo, como el país está de amarillo, ya que estamos. Ya metió, Quiero algo amarillo. Ya se metió la política. Nosotros en las clases no hacemos política. Sí, Daniel, Miguel, ¿vos crees que el empresario, el gerente argentino, con estas características que vos mencionás, que tiene producto de lo que arrancamos en la charla, ¿no? De las crisis, y que se habla esto de que tiene como una ventaja con respecto a otros gerentes de lugares donde los entornos no son tan complejos? ¿Crees que están mejor preparados para, vos en tu experiencia profesional, los notás mejor preparados para enfrentar una crisis de esta envergadura, o crees que esta raza, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Con esas características no influye? Ya, yo ahí, vos lo sabés porque sufriste y compartiste mucho de las cosas que escribí y algunos laburos que hicimos juntos, ¿no? Algunos trabajos que hicimos juntos. Yo creo que el empresario argentino en general, tiene una gran capacidad emprendedora, y que a su empresa la considera como un hijo más o una hija más. Y tal vez es un hijo o una hija a la cual le dedica más tiempo que a los hijos biológicos, que a los hijos seres humanos. Entonces, la pasión que pone el empresario en ese emprendimiento es lo que le genera la fuerza para salir adelante y seguir. O sea, fíjense la cantidad de crisis que tuvo la Argentina. Han quedado empresas en el camino, obvio que han quedado empresas en el camino, pero muchas han subsistido a partir de tantas diferentes crisis, la del 2001, el Plan Bonex, anteriormente el Rodrigazo, la Guerra de Malvinas, qué sé yo.
Y hay empresarios que han ido surfeando y han ido saliendo adelante en cada una de estas, porque yo creo que el empresario argentino, el emprendedor argentino tiene una gran capacidad para renovarse, para reinvertirse, tiene una gran capacidad de eso que llamamos resiliencia. Yo creo que el empresario argentino tiene mucha capacidad. Lo que ocurre es que no siempre tiene la misma apertura mental o la misma vocación para trabajar en forma ordenada. Yo siempre recuerdo, hace unos años yo era gerente de Tasa Logística, una empresa logística bastante importante, y nos llamaron, voy a dar el nombre, total, el empresario me lo permite, además lo usé en mi tesis de doctorado. Si yo les pregunto una marca de ropa para chicos, ¿cuáles me dicen? Ropa para niños. Chiqui. Chiqui, ¿sí? Muy bien. Grisino, Mimo. Grisino. ¿Estás de acuerdo que puede ser Chiqui, Grisino, marca? Bueno, Gami, sí. ¿cuál creen que es la más grande? La más importante, la que más creció. Chiqui. Chiqui. Bueno, les cuento. Nos llaman de Chiqui hace unos años para implementar la operación logística. Era un desborde de mercadería por todos lados, porque este tipo de empresas trabajan con la próxima colección, que ya la tienen fabricada, con la colección que está en la calle, y con los sobrantes de las colecciones anteriores. Y una empresa como Chiqui, en aquel momento que nos llamaron, tenía una gran vocación por lanzar permanentemente nuevos artículos. En aquel momento tenía cerca de 10.000 SKU. No sé si vieron en alguna materia, lo deben haber visto en producción. Bueno, pero SKU son cada unidad diferente de otra de un producto, ¿no? Son stock unit. Bueno, tenía 10.000. Con varias colecciones también. Era un despelote, nadie tenía la menor idea de los stock, no sabían lo que tenían de stock de cada una. Tenían la mercadería apilada por los pasillos por todos lados. Nos juntamos con Daniel Aguada, el dueño, y con Rubén Bacá, que en aquel momento era el gerente general. La gran discusión que había entre los dos era: ¿paramos el crecimiento para ordenar? ¿Ordenamos y después volvemos a crecer o seguimos creciendo? Bueno, era una discusión. Entonces tuvieron la mala idea de preguntarme a mí, el gerente general, que era justo que me había llevado. Y yo le dije, mirá, la verdad, primero respóndame algo. ¿Están ganando plata? Sí. ¿Están creciendo? Sí. Entonces siga creciendo, muchachos. Después vamos a tener siempre tiempo para ordenar. Vamos ordenando despacito, pero no paren de crecer. No paren de crecer. Entonces, ¿por qué era esta discusión? Porque el empresario veía la oportunidad de mercado, que la competencia no era tan agresivo como ellos, no tenía la capacidad de innovar, lanzando nuevos productos, nuevos diseños. Y que le voy a matar a ese hijo, se lo voy a meter preso al hijo. No, seguí innovando, seguí creciendo, si está ganando plata. A la discusión era otra. Podemos ganar más plata, menos plata, no importa, pero si el empresario quería crecer y no se estaba fundiendo, ¿por qué parar el crecimiento? Ahí tiene otra vez nuevamente el dilema ético. Es decir, bueno, nosotros somos profesionales de ordenar las cosas, ¿qué hacemos? ¿Se ordena o sigue creciendo? Y dije, mirá, ahí es arte. Ahí yo traté de actuar con arte, con lo que dice Quique. Lo que creí era que el empresario tenía tal pasión, la pasión lo estaba llevando, lo hacía bien, ¿por qué lo voy a frenar? ¿En aras de qué? ¿De un libro de administración lo voy a frenar? ¿Está ganando plata? ¿Está conforme con lo que ganás? ¿Está conforme con la aparición del mercado? Y seguía así. Pero sí, tratemos de ir ordenando, pero vamos ordenando de a poco. No sé si me explico. Priorizar el crecimiento y después ir tratando de ordenar lo que sea ordenable. De hecho, no pudimos hacer el plan logístico porque era imposible. Mientras él siguiera creciendo, no podíamos implementar una operación logística seria y sustentable. Pero bueno, fue la decisión del empresario de hacerlo así. Puedo hablar con nombre y todo, que no sería ético, pero sí en este caso, porque Daniel me permitió usarlo el ejemplo, ya les digo. Lo usé en la tesis de doctorado, así que no hay problema. Además sé que ustedes no me van a denunciar. Sí, nosotros estuvimos viendo de un libro que habla de las 3 tensiones organizacionales, que es la de crecer o desarrollarse como tensión, el corto versus el largo plazo y la sinergia versus el individualismo de las organizaciones. Si peleamos, vamos todos juntos, o le doy bola a mi sector, a mi área, digamos, ¿no? Y bueno, esto que estás planteando vos de esta tensión de
crecer o desarrollarse, ¿no? Es decir, entendiendo el desarrollo como la capacidad de fortalecer los procesos internos, que a veces, no hay, como decís vos, no hay tiempo. Lo emparento con lo que hablamos de plazos, del horizonte temporal que tenemos en Argentina. Yo creo que le decimos a un gerente alemán, no sé, noruego, de Finlandia, que el largo plazo en Argentina hoy es un mes, y yo creo que se desmaya ahí al toque, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso la pregunta de esta raza muy particular de empresarios que no solo sobreviven en entornos como el argentino, que también tiene esta capacidad de crecer, ¿no? Mira, en el caso de Petit Four, esta empresa que les comenté que voy mañana, ahí hice lo contrario de lo que hizo en Chiqui. Por eso digo, uno tiene que tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque la verdad que generó montones de oportunidades de negocio. Y siempre trae alguna cosa nueva, pero la organización no sustenta los planes de crecimiento que tiene. Entonces yo lo que le propuse al empresario, que me costó muchísimo, una negociación que fue, paremos de crecer, no lancemos nada nuevo por 3 meses hasta que ordenemos la empresa. Ahí sí, ¿por qué? Porque una cosa es fabricar pilchas y otra cosa es fabricar alimentos. Son dos cosas diferentes. Entonces, dije, paremos, organicemos la empresa primero y después sigamos creciendo. Fue una tensión terrible con el dueño. La verdad, de hecho, entró en una especie de crisis psicológica y todo. Pero bueno, ahora estamos ya retomando los problemas. No logramos resolver en un 100% las cosas que había que ordenar, pero bueno, logramos más o menos equilibrar el funcionamiento, entonces estamos retomando los planes de crecimiento. Pero esto le costó muchísimo al empresario, le costó una crisis psicológica, es decir, ¿por qué no puedo seguir creciendo? No puedo seguir lanzando cosas. En este caso sí tuve que aconsejar lo contrario de Chiqui, porque aquí se juega con la salud, con la alimentación, entonces no se puede hacer cualquier cosa. Con la pilcha puede hacer casi cualquier cosa, pero con la alimentación no. Hay como nichos de negocios, entre comillas, para los licenciados, los que son procesos de cambio. Nosotros hicimos uno, Miguel, si te acordás, o intentamos un proceso de cambio grande, pero creo que ahí hay también un espacio interesante de desarrollo. Lo vamos a ver más adelante nosotros en una unidad un poco más adelante. Quizás, si andás con tiempo, te vamos a convocar para que nos cuentes un poco. Sí. Incluso vos escribiste un libro sobre eso. Pero me parece que hay un lindo nicho ahí no sé, ahora, después de lo que estamos charlando, ¿qué opinas vos sobre lo que son procesos de cambio en las organizaciones, ¿no? En lo metodológico? Yo creo que ahí hay este es un momento excepcional para eso, porque la gran mayoría de los empresarios y de las organizaciones, incluso públicas, están teniendo que cambiar. El rol del licenciado en administración es ayudar a adaptarse a ese cambio. Yo creo que es otro campo que sería muy bueno que hubiera una resolución técnica. Sería tan fácil hacer una resolución técnica sobre la actuación de un licenciado en administración en proceso de cambio. Sería tan fácil, tan rápido se podría hacer. Otro ejemplo. Sí, que coincido. El ejemplo que diste, para acá los chicos son de Comodoro, ¿no? Sí. Pero fue un trabajo que hicimos en Servicop, la cooperativa de servicios públicos en Puerto Madryn. Fue bastante divertido. La verdad que fue profesionalmente muy lindo, fue bastante divertido. En algún momento estresante. Si querés, y si los chicos quieren, cuando venga la parte de cambio, lo podemos ver y comentar. Vale. Fue bastante divertido. Dale, sí. Sí, además, para no, como se llama ahora, no voy a stalkear, no voy a contar el final, pero no fue un final como hubiéramos deseado. Pero lo que me interesa a mí, que a mí me quedó trabajar con vos un placer, digamos, ¿no? Pero no lo voy a decir ahora, lo vamos a decir después cuando charlemos, pero cuando llegamos casi al final del trabajo, ¿cuál fue tu reflexión final sobre lo que estaba pasando, que todavía te puedo cerrar los ojos y escuchar? De qué factores a veces obstaculizan los procesos, y que uno obviamente era muy joven, en el caso mío. Bueno, vos también eras más joven. Alguna vez fui joven. Alguna vez. Vos no acordás mucho porque ya no sos tan joven. Ya te vi en alguna foto con una gorra, ¿eh? Ya te vi en la foto de perfil del celular con una gorra, ¿eh? O de Facebook, no me acuerdo.
Sí. Eso es para tapar la pelada, así que no te Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, por ejemplo, a ver, esto de la negociación tiene que ver con lo que preguntó Bárbara. Tenemos 2 minutos, Quique, para contar Vale. algo rápido de lo de Servicop. Nos tocó, hacíamos las reuniones en diferentes lugares. Y una de tantos lugares que nos tocó fue en la toma de agua, ¿te acordás? En Trelew. Claro, fue cerca de Trelew, pero era para Servicop de Puerto Madryn. Sí. Entonces, era con los operarios de esa, me río todavía, era con los operarios de esa unidad, y la verdad que tenían fama de ser bastante contestatarios los operarios de... ¿Te acordás que no voy a contar la otra parte? Esa la cuento cuando... Eso te iba a decir, hay una parte que no se puede contar, ahí sí que te saco. Federico, te saco. La cuento en la unidad de cambio, acá no. Pero digamos, lo gracioso que era, nosotros íbamos, pero tenía que haber alguno de los directivos de Servicop, además sabiendo que los tipos eran conflictivos. Y el único que se animó fue uno de los vicepresidentes. Y la verdad fue divertidísimo, porque tenía, ¿te acordás que tal estado de nervios, tal estado de ansiedad, el vicepresidente de la compañía, que en algún momento le tuvo que pedir que se corriera, que se fuera al fondo, porque nos estaba distorsionando la charla con el personal. No, contaste ahí nomás, contaste ahí nomás. Hasta ahí. Sí. La emotividad estaba alterando el trabajo técnico. No, pero yo pensé que me ibas a contar un poco lo de la pirámide de cambio, que... pero eso lo dejamos para la clase. Bueno, no sé si hay más preguntas para... Bueno, ya lo enganchamos para hablar de cambio en el próximo encuentro, y estaría bueno un poco leer del último libro tuyo, el de Técnica de Gestión, el de Repar. ¿Cómo se llama el del libro Repar? Sí, técnicas para que su pyme sea una empresa exitosa. Bien. Ahí hay un artículo. Ese es un compendio de temas que escribimos con otro docente de la UBA. Hay temas de marketing, de estrategia, hay temas distintos. Y uno es proceso de cambio. Que ahí, bueno, volqué la experiencia que hicimos con Kiki, un trabajo que hicimos junto con Kiki. El libro está muy bueno porque tiene un resumen, es un lindo resumen de todas las temáticas y está hecho manual, digamos, ¿no? Es decir, el ABC para escribir la misión, la visión y los valores de una organización, el ABC de cómo armar un plan de marketing, el ABC de cómo armar un plan de negocios. Hay mucho de técnica, así que está muy bueno. La gran mayoría son técnicas prácticas realmente. Editorial de Repar. De Repar, sí. Bueno, Miguel, no sé si, chicos, yo no quiero que vuelvas de nuevo y podamos seguir charlando. No sé si quieren cada uno hacer una pequeña reflexión, así los escuchan también. Gabriela, algún pequeño comentario, así te escuchan la voz. Bueno, me encantó, a mí, yo cuando lo leí me encanta, ¿no? Y, digamos, porque coincido con muchas cosas que dice, así que me gustó el tema del liderazgo, y me gustaría hacerle una consulta. ¿Cuáles cree en él y qué son las habilidades que tiene que tener hoy un licenciado en administración? Para esto del teletrabajo, ¿no? La habilidad es lo que decía en algún momento de la charla, entre tantas cosas por ahí se perdió, ¿no? Primero lo conceptual, entender frente a qué tipo de organización y entender al empresario y entender al grupo humano. Para mí lo primero es esto, es conceptual, es entender con quiénes estoy trabajando. Después viene lo humano. A ver, ¿cómo están en este contexto afectadas las cuestiones humanas? Porque esto nos afecta a todos, individualmente, en la familia, en el trabajo, en todo. Y después, ¿cómo adapto la técnica a este contexto tan particular donde tengo que desarrollar nuevos paradigmas? Y no tengo tiempo para pensar primero, organizar, planificar y después implementar. Hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Acá el secreto está en la velocidad para implementar. Metodologías prácticas, ágiles y simples, PAS. PAS, PAS. ¿Saben dónde saqué este concepto de PAS? Con el empresario de Carcarañac, de Gustavo Lucher, de Petit Food. Me dice, lo que tenemos que hacer es esto, Miguel, metodologías PAS, prácticas ágiles y simples. Brillante. Brillante. Él me lo dijo. Ahora, a partir de ahí se suicidó.
Porque a cada quilombo que tenemos le digo, práctico, ágil y simple, Gustavo, vamos a hacerlo. En serio, es verdad lo que digo. Bien, ¿y considerás importante la negociación, como dijiste recién, y el liderazgo? Las dos Hablando cosas. hablando con algunos directivos este fin de semana me decían, mira, mi trabajo hoy es más, administrar mi tiempo para organizar a todas las personas que tengo trabajando, y hoy en día por teletrabajo, motivarlas para que hagan. Eran contadores, ¿no? Y me decían, hoy soy un administrador de recursos, sí De o acuerdo. sí. Hoy me doy cuenta, decían, de la importancia de esa carrera, porque le contaba que había dejado, digamos, que estaba dejando muchos clientes para dedicarme más a estudiar la licenciatura en administración, y ellos comentaban que hoy, que antes la desmerecíamos a la carrera, ¿no? Que hoy consideran que es fundamental, que los chicos deberíamos profundizar en muchas de cosas de administración, ¿no? Lo dije al inicio de la charla, este es un contexto inédito. Nunca hubo un contexto como este tan favorable al desarrollo de la actividad de un licenciado en administración. Nunca hubo. Ahora, con el contexto solo no alcanza. Uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y saber venderlo. Si no, se pierde la oportunidad. Te subís al tren o el tren sigue de largo. Este es un tren que va carreteando. No para en ninguna estación. Te tenés que trepar y de arriba. Pero es difícil esto de saber vender el servicio o poder, digamos, es como que hay una tarea amplia para hacer junto con los consejos profesionales, ¿no? De que empiecen a ver cuál es la incumbencia que tiene el licenciado, ¿no? Hay una grabación, tal vez a través de Quique la pueden conseguir y por ahí Quique lo puede usar en alguna clase. Por ahí Leandro te puede pasar la grabación de la conferencia que dimos hace 15 días en el Consejo Profesional de Chubut, que es justamente cómo vender los servicios profesionales. Es una conferencia que dimos, que hubo gente de varias provincias. Está grabado, así que por ahí, Quique, si te lo pasa Leandro, sería bueno incluso en alguna clase usarlo, si me permitís sugerirte. Sí, por supuesto. Fede, señor Federico Finley. Está demasiado serio, Federico. No, yo está- estoy escuchando. Pensé que algunos más iban a hacer su sabor de que no había escuchado todavía a Miguel. Yo como estaba ahí con Uma no te quise joder, por eso estabas ahí Emma, diste la Ena. mamadera, todo. Ena, me Ena. sé confundir el nombre de la criatura. No, bueno, me tocó el rato de mamadera. Vale, tocó a ella. Eso fue lo que pasó, nada más. No, yo agradecido con Miguel, ante todo. Y bueno, ya si hay un nuevo encuentro, mejor todavía. Así también lo dejamos descansar un poco, si no. Pero no sé si alguien tiene consultas o dudas todavía para aprovecharlo en esta etapa. Yo no tengo dudas, o sea, fue muy clarito en todo. Con los ejemplos, sobre todo, a mí me gusta esa cuestión también de lo práctico, ¿no? Lo teórico tenemos un montón. Bárbara se está riendo, no sé si de algo, si podemos compartir lo que te hace reír. No sé si me escuchan bien porque tengo mucho ruido detrás. Sí, dale. No, que sí, que me gustaron los ejemplos y algunos fueron medio chistosos. No, por eso me reía del comentario de Fede. Te vas a reír más en la clase de cambio cuando, a pesar de lo que dice Quique, voy a contar lo que pasó con el vicepresidente. No, pero lo voy a contar de una forma de salón. Me lo va a contar a mí primero, ¿viste? Y después vamos a ir lo censuramos. Después la versión censurada. Sí. Claro. Bueno, Miguel, nosotros si quieren los chicos nos quedamos un ratito para programar la clase el viernes, pero como siempre, de corazón, gracias por tu tiempo, te esperamos por acá. A ver, lo de la virtualidad y de poder aprovecharte, porque antes era difícil poder estar charlando con vos por tus viajes, porque siempre estás, casi no estás en tu casa, digamos. Así que creo que si hay para nosotros que estamos lejos de la capital, poder tenerte así cuando tenés un poco de tiempo para nosotros es un lujo y
y creo que es algo interesante que nos dio la pandemia, digamos, ¿no? Antes también lo podíamos hacer, pero ahora es como que, bueno, nada, sabés que, bueno, que te queremos mucho, así que nos vemos pronto y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, chicos, y gracias a los chicos por haber aguantado todo este tiempo y en las intervenciones que tuvieron. Para mí siempre es un placer. Hasta la próxima. Dale, Chao. muchas gracias. Nos vemos Pásenlo bien. lindo. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias por... Muchas gracias. Bueno. Con una chapa, porque hablamos de... Ahí está sonando. ¿Ahí querés? Ahí voy a... ¿Seguís vos, Fede? Sí, dale, dale. Vengo. Dale. Ahí ya lo vamos a...